Muy buenas tardes. Parece que la lluvia, al menos está desde ayer, no voy a decir que mojando la tierra, porque para mojar la tierra de Lanzarote conozca que está hay que llover de verdad, pero bueno, algo es algo. Ha caído en torno a 1 o 2 litros en alguna zona de la isla, que realmente es casi nada, por no decir nada. Pero es verdad que algo siempre es mejor que nada. Don Manuel García, buenas tardes, don Manuel, ¿cómo está usted? ¿Bien? Hola, buenas tardes, bien. Bueno, vamos rápidamente también con Paqui Trujillo. Buenas tardes. ¿Cómo está, ¿Qué Paqui? tal? ¿Bien? Bien, bien. Y también don Carlos Insa. Muy buenas tardes. Don Carlos, ¿qué tal? Muy bien. ¿Ayer se mojó o no? No, un poquito por la mañana, llovió un poquito, pero vamos, no, tampoco fue gran cosa, ¿no? No fue nada. Después quedó muy bien el día, porque yo por la mañana me iba a ir a la playa, pero me quedé con las ganas, pero que después salió el sol y todo. Eso. Hoy también se levantó un poco. Sí, ahora la Sí, verdad... pero es normal en esta época. Yo recuerdo Siempre el en año octubre, pasado, en octubre siempre... el otro día llovía. se cumplía el aniversario de nuestro querido amigo Arturo, que falleció hace un año Sí. en Famara, y yo recuerdo que en esos días hubo una lluvia, pero inmensa, impresionante aquí en Lanzarote, o sea que por esta época es generalizada. Bueno, lo que pasa es que con los cambios climáticos esto ya no se sabe ni cuándo puede llover más o menos. Bueno, hay muchas noticias en el ámbito político, hay dos principales, ¿no? Una es la rueda de prensa que ha dado Coalición Canaria en torno a la preocupación que tiene este partido por la posibilidad ya casi confirmada de que se van a reorientar, se van a reprogramar, o van a sufrir cortes, como dice Coalición Canaria, recortes, los famosos fondos FEDECAN en Canarias, y en Lanzarote va o puede afectar a muchas obras. Manolo, ¿cómo ves este asunto? Porque desde el Cabildo de Lanzarote se nos dice que se exagera, o al menos no se dice la verdad, cuando dice que se va a perder esos fondos. Esos fondos dice que no se van a perder porque se van a redistribuir en el tiempo. Hombre, si usted me dijera que algo que yo voy a hacer se puede perder porque soy incapaz, podría entenderle. Ahora bien, cuando usted mismo dice que a pesar de que llega al puesto con la intención de solventar los problemas de los ciudadanos, dice que el dinero le va a sobrar porque usted no tiene capacidad para hacerlo, ya empieza a ser sospechoso. Pero es si, además, quien lo dice es correa de transmisión de quien le está pidiendo que lo haga, ya lo que sí me parece es que se ha perdido la independencia institucional, porque no es que sea una decisión del propio Cabildo, sino que alguien ha decidido que sería interesante retraer o retrotraer esos ingresos de los cabildos al gobierno, porque ellos sí tienen una programación, ellos sí quieren hacer un presupuesto para solventar los problemas de los canarios. Y también me parece tremendamente sospechoso que se haga subiendo precisamente el IGI, que es un impuesto indirecto que afecta a pobres y a ricos. O sea, lo que va a hacer es encarecerle más los productos a aquellas personas con menos medios, porque si usted es rico y los dos compramos una lata sardina, está claro que tiene más impacto en el al subido de medio punto del IGI. Del IGI, exacto. Que es un impuesto indirecto. Bueno, no sé, tú has estado viendo las obras, ¿cuáles son las principales que podrían verse afectadas? Importantes, hablaba el otro día, pero no es que alguien haya decidido, es que alguien ha prometido una serie de cosas que no la puede hacer con el dinero actual de la comunidad y entonces recurre al dinero que tenían comprometidos tanto ayuntamientos como cabildos para hacer esas obras y al mismo tiempo quitar las obras que corresponderían a la comunidad autónoma. Hablábamos, ahora mismo los diputados volvían a insistir, los diputados socialistas, en el tema del búnker. El búnker era un tema que estaba ya clarito, que iba en los presupuestos de sanidad, incluso el Fuerteventura, que estamos más o menos en situación paralela, ya los tiene incluidos en los presupuestos de la comunidad porque nosotros tenemos que sacarlo del Fondo de Desarrollo y así quitar otras obras que esta mañana citaba el portavoz de Coalición Canaria, que podrían desaparecer pues de la isla de Lanzarote con las repercusiones que puede tener, no solo en cuanto a la obra, en cuanto al dinero que se invierte, sino también en cuanto a los planes de empleo que suponen la ejecución de todas esas obras. Hablaban de temas importantes como el tema de las plantas eólicas, que son muy importantes para Lanzarote y que de alguna manera, entre comillas, estarían un poco en peligro, y también otro tema, el tema de la red de la zona norte, también fundamental. Hablaban de la piscina olímpica que se está construyendo o que se inició, no sé si han empezado las obras en el pabellón, o sea, son obras con nombre y apellido, con proyecto, e incluso hablaban de los planes entre el Cabildo y los municipios, con un montón de obras
importantísimas para los municipios, que de alguna manera les hacen respirar un poco de cara a todos esos problemas minuciosos que tienen en los diversos ayuntamientos, y sin embargo ahora también podrían peligrar. No digo que se vayan a eliminar porque no lo sabemos, pero sí podrían peligrar. Hoy tuve yo la oportunidad de estar en una entrevista que le realizaban en la cadena SER a Isabel Martín Tenorio, que es la concejala de Hacienda, y ella dice, Carlos... La consejera de Hacienda, perdón. Ella dice que se está exagerando, que no hay ningún recorte, que simplemente hay una reprogramación y que todavía ni se sabe todavía a qué obra afecta o no. Bueno, aunque haya una reprogramación, lo que no se puede es estar moviendo los presupuestos de sitio como si esto fuera un juego de trileros. O sea, si unos presupuestos están y un dinero está comprometido para una serie de obras, con una serie de proyectos que están ya pactados y que estaban ya asignados, me parece lamentable que ahora llegue otro gobierno y porque necesita dinero para ponerlo en otro sitio, esté manejando los dineros, ya digo, como si estuvieran debajo de un cubilete y moviéndolos de un sitio para otro, mientras los ciudadanos pues estamos asombrados. Fíjate el proyecto de la piscina que está ahí, en fin, una serie de proyectos que estaban ya comprometidos, y lo que más me sorprende es que el Partido Popular, que era socio de gobierno del anterior gobierno en el Cabildo de Lanzarote, todavía no haya dicho ni una sola palabra. Estamos en época de campaña electoral y evidentemente el Partido Socialista no va a descubrir sus cartas hasta que se pasen las elecciones, porque probablemente les puedan pasar factura. Cualquier gestión, cualquier movimiento en falso puede ser un puñado de votos que pueden desequilibrar la balanza, porque las cosas están muy igualadas por lo que están diciendo las encuestas. Y me da la sensación de que están sacando el dinero de unos fondos para llevarlos a otros, y es, de verdad, a mí me parece lamentable, porque es vestir un santo para desvestir otro. De todas maneras, con respecto al Partido Popular, no voy a ser yo portavoz del Partido Popular, ni mucho menos. Ya sabes que hoy estaba prevista la reunión con alcaldes y presidentes de Cabildo y Austral en Navarro, no sé si... Sí, pero hasta ahora no han dicho ni esta boca es mía. Dicen que no van a aprobar esa modificación, ni siquiera el aumento del IGI, y que van a presentar su oposición tanto a la FECAN como a la FECAI. Eso es por lo menos lo que decía la presidenta actual del Partido Popular esta mañana en rueda de prensa. Vamos a profundizar luego, porque vamos a estar en la segunda parte, vamos a tener como invitado precisamente a Pedro Sanginés, que es el portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote, y que hoy ha dado una rueda de prensa junto a sus compañeros, precisamente pues levantando la voz y sobre todo su preocupación por la posibilidad de que si finalmente se consuma, como ya parece que va a ser seguro, esa reprogramación, como le llama el gobierno de Canarias, o recorte, como le llama Coalición Canaria, pues puede Lanzarote verse gravemente perjudicada en actuaciones concretas positivas para esta isla en el año 2020, que es para lo que se están haciendo esa reprogramación, 2020 y 2021. El problema es el Partido Popular de aquí, que a ver cómo reacciona. Es lo que yo iba a decir, lo que decía que Carlos Inza, pues eso de... Que yo lo que echo de menos es que el Partido Popular de aquí... A ver, yo entiendo que esté precavido, Manolo, porque tampoco está gobernando y hay que ser leal cuando se gobierna, hay que ser leal, es decir, te gustará más, te gustará menos. Pero una cosa yo creo que es la lealtad, como decía precisamente Felipe González en su día, dice, yo soy amigo de la lealtad, pero no de la lealtad perruna, ¿no? Que a veces se confunde, ¿no? Hombre, y no hay que olvidar que a un pacto se llega porque se entiende por ambas partes de que es beneficioso, tanto para la isla como para ellos dos. En este caso, yo creo que lo que se está es atendiendo a una reivindicación del propio gobierno de Canarias, en el que no participa precisamente el PP, que es socio del Partido Socialista en Lanzarote. Y no le va a afectar igual a todos los presidentes o a todos los cabildos de Canarias, al cabildo de Tenerife, ni lo tocan. O sea, que ya empieza a hacer una no lo cosa... tocan porque creo que ya tiene... sí, no, según ellos es que ya tiene todo programado. Y nosotros no tenemos nada programado, con lo que nos quitarán casi todo. Sí, vamos a ver, si usted me dice... Es que ahí va a estar el quid de la cuestión. Después, a ver a cuánto le quitan a uno, a cuánto no le quitan a otro. Yo, sinceramente, conociendo a Dolores Corujo, me cuesta creer que ella vaya a dejar que le tomen el pelo. Sinceramente, me cuesta mucho. Hombre, también le cuesta mucho no es entender que permitiera el cambio de la triple paridad. Y creo que ocurrió. Sí. O sea, que ya debería usted, porque si no está quedando usted como un poco... Pero la triple paridad, es verdad que allí había una parte que era Manolo Fajardo Palarea. Ese sí estuvo siempre en contra de la triple paridad. Más razón de la mía. Dolores Corujo siempre decía, era partidaria de la lista regional. Y será partidaria de que se lleven los recursos. Claro que sí. Pero vamos a ver.
Si tenemos un problema para ejecutar los presupuestos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Hacer menos presupuestos o armar mejor a la institución para hacer los presupuestos, para ejecutar esos presupuestos? ¿O es que estamos programando cosas que no necesitamos? Realmente en los presupuestos estamos diciendo que queremos la luna. ¿Para qué queremos nosotros la luna si es pública para todos? No. El problema es que tenemos un retraso de inversiones tremendo. Y lo que decimos, en lugar de dotarlo, en lugar de exigirle al gobierno de Canarias que nos ponga incluso medios más allá de las inversiones para dotarlo, no, renunciamos porque como somos incapaces de ejecutarlo, ¿y a eso a dónde nos lleva? Al último vagón, pero que eso es evidente. Oiga, póngase usted ahí, represéntenos a nosotros y defienda que precisamente nosotros tengamos la misma capacidad inversora que tenga proporcionalmente el de Tenerife, porque ellos sí tienen la programación y nosotros no, es que nosotros tenemos la oficina técnica con la que eso es lo que hay que atacar, no devolver los medios. No, es que a nosotros nos gusta más enchufar a los amiguitos que poner realmente a técnicos necesarios. Pues eso es lo que hay que cambiar, no devolver los medios. O empeñarnos en meter 10 parlamentarios más en el Parlamento, que no nos hace falta y que es un montón de dinero más en los presupuestos también, bueno, para estar allí que ahora, y levantando la mano. Que ahora es curioso, O sea, yo no sé si es verdad, pero el presidente del Parlamento de Canarias dice que el presupuesto que tiene es menor. Pues a ver cómo Claro, lo si hace. lo tienen que repartir con 10 diputados más, que no hacen nada, que no sirven para nada. ¿Para qué No, sirven los pero 10 dice que es nuevos menor diputados? que el del año pasado. Encima Que no, sí. Pero entonces yo es que a veces nos quieren explicar las cosas y quieren quedar bien quedando fatal. ¿Y entonces en qué se estaban gastando antes el dinero? Porque yo los veo que están viviendo felices con el dinero que les están dando. Entonces, ¿cuánto derrochaban antes? Oye, que nos están engañando todos los días y nos están queriendo hacer creer en cosas que no existen. Y lo del cabildo a mí me parece realmente penoso. Porque además nos quieren vender como, oye, que eso estaba mal presupuestado. En esa propia entrevista que usted decía, oye, a Martín Tenorio no se le ocurre decir otra cosa. No, es que eso, hasta ahora la responsabilidad era de otro. ¿Cómo que la responsabilidad es de otro? El gobierno de Canarias, Si es un dinero que tienes tú para gastarte. ¿cuántos años ha estado gobernando? Porque es verdad que durante todo ese periodo el presidente ha sido Coalición Canaria, pero ¿cuántos años ha gobernado el PSOE con Coalición Canaria en el gobierno? En la pasada legislatura Pero estuvo por Dios, es que hay cosas que no se les puede Pero permitir. no solo eso, Esto sino que, sanidad lo llevaba no, el sino que Partido están Socialista. renunciando a un dinero que le toca a la isla de Lanzarote. Claro. Y solo porque su jefe superior, en este caso el presidente del gobierno de Canarias, va a hacer una redistribución de las cuentas, pues se lo van a comer con papas y van a decir sibuana, Pero en vez si de no- decir, oiga usted, si no que son- este dinero no nos corresponde. Pero si no son capaces Que no ni hay siquiera de algo. pedir los profesores que necesitamos, que hay chicos que se van a presentar al EBAU y están sin dar las clases Sí. cuando van, porque el último Creo que curso del faltan bachillerato es dos un o curso tres de la competitivo. Agustín O sea, Espinosa. si usted saca mejor nota que yo no podré entrar Pero no solo en una eso, facultad que usted no De sigue. solo hecho, Agustín los Espinosa. padres En el conservatorio no hay profesor de denuncian piano, el en el conservatorio colegio y de la escuela de idiomas no hay oficial de idiomas. profesor A de la Agustín alemán. Espinosa le falta uno A de Agustín química, Espinosa le el faltan otro dos, falta. entre ellos uno del segundo de bachiller, que son los chicos que están preparándose pues, para esa EBAU, en la que de alguna manera se ha hablado de desigualdad, sobre todo cuando ahora se quiere plantear una EBAU generalizada en toda España, con lo cual, vamos a ver, es que tenemos que dar prioridad. ¿Y por qué Lanzarote dice, es que nosotros nos llegó esto de repente? ¿Cómo que te llegó de repente? Digo, ustedes tenían educación, que lo han tenido anteriormente, y saben perfectamente que a principio de curso lo primero que hay que hacer es tener esto listo. Paqui, publicábamos también la protesta, en este caso, de los agentes deportivos, de los clubes deportivos, porque creo que el pabellón de Tite Roy sigue Está hecho con un problemas. desastre. Se tuvo que suspender, creo que un partido de femenino, Sí, ¿no? Sí, el de fin balonmano. semana. De balonmano femenino. De primera división. Y creo que No, fue, la división, no. creo que es por cuestiones de electricidad que tienen problemas. Sí, es que no, el tema de, bueno, que yo sepa, el tema de los contenedores inteligentes no es un problema solo del Pancho Lasso. En centros educativos, por ejemplo, lo padece también el Blas Cabrera y lo padece también el centro de Ignacio Aldecoa de La Graciosa. Y centros deportivos también están en esa situación, pero además es que el centro deportivo de Tite Roy se lleva hablando de la reforma y la modificación de ese centro, que yo no sé cuántos años tiene, pero tiene un montón, no se les ha hecho desde la época de Isabel Deño. Ahí jugué yo cuando era niño. No, el de Tite Roy está mucho antes. Mucho antes. Ahí jugué yo cuando yo era niño. Y no se ha hecho absolutamente nada, y bueno, ahí las goteras empiezan. Y ya, ahí se le ha está vuelto clarísimo. contra el gobierno, porque creo que también el Partido Popular, cuando estaba en la oposición, Lo pues pedía. criticaba precisamente esa situación, como era lógico que tenía que hacerlo, pero ahora parece que es al revés. Ahora es Coalición Canaria quien Le critica recuerda las críticas al Partido al Popular. Partido Popular. Vamos a ver a Samuel Martín en este caso, creo que habla sobre este asunto.
se había tramitado en la época que yo era concejal de urbanismo y Jacobo Bleme es concejal de deporte, se dejó preparado, se pasó al Cabildo Lanzarote que se iba a financiar con los planes de cooperación municipal. Estamos hablando que nosotros dejamos el gobierno en 2017, en diciembre de 2017, y hasta hoy pues no se ha hecho nada con ese proyecto para condicionar el pabellón de Detroit y sobre todo para que no siga tuviendo aquellos problemas, si se acuerdan, que habían cuando llueve, que se tienen que suspender los partidos, que estamos hablando de un equipo que juega en una categoría a nivel del Estado español, ¿no? Bueno, pues son cosas de eficiencia que esperemos que el nuevo grupo de gobierno lo resuelva. Por cierto, una buena noticia en Arrecife es que van a sacar, creo que son 13 plazas, no es bueno el número 13, pero bueno, siempre es bueno. Sí, que bueno, algunas son de promoción interna, o sea, en realidad son 8. 5 son de promoción interna porque 8 son de libres. 3 oficiales y 2 subinspectores, y después hay 8 plazas de policías locales que son las que salen a la calle, en las que se puede presentar el que quiera. Ya hoy en el boletín oficial de la provincia ya está publicado. Viene recogido todo lo que es el temario, las exigencias, quién hace de tribunal y demás, con lo que, bueno, realmente son las bases de convocatoria. Bueno, pues aquí en este caso hay que darle la enhorabuena. Como me dicen algunos, no hay que darle la enhorabuena porque esto tenía que haber hecho, pero bueno, yo por lo menos personalmente... No, porque aquí sabes lo que pasa en las administraciones locales, las oposiciones se caracterizan por su ausencia, o sea, las corporaciones tienen que sacar y tendrían que haber sacado mucho más, pero porque como policías locales, somos muy críticos con el Ayuntamiento de Arrecife, Arrecife, yo creo que cuando se hace algo bien, en este caso con el concejal del PSOE, con el señor Alfredo Mendoza. Alfredo Mendoza. Por lo menos, él la última vez que estuvo aquí dijo que estaba preparando eso, que tenía que aumentar y sacar esas plazas, que ya viene con un retraso bastante notable. Pero este es un problema generalizado en los 88 ayuntamientos de Canarias. No hay un ayuntamiento que tenga realmente el número de policías que se recomienda. ¿Y qué hay que hacer con esto? Yo creo que aquí podría jugar un buen papel el gobierno de Canarias a través de la Academia de Policía o la Policía Canaria, que sabemos que no tiene una situación comprensible, porque sí, es verdad que te mandan medios para la fiesta y demás, cuando debería ser el rector de todas estas policías, y sobre todo ahora que con la nueva ley se jubilan a los 60 años, con lo que hay muchas policías, entre ellas la de Tía, que los conozco casi todos porque son vecinos míos ahí, se van a jubilar casi todos al mismo tiempo porque son de promociones de 1 o 2 años de diferencia, con lo que hay que dotar a esa gente y hay que también hacerse entender que no es una contratación cualquiera, es una amortización que hay que hacerse y no se puede hacer el día que se va, porque esa gente tiene que coger experiencia y facilitar además, si es posible, en su justa medida, que sea gente cercana, porque lo que te hace la policía local, que la policía local no hace falta que sea un investigador o un científico, mira para allá y dice, no, si ese es hijo de no sé quién, de tal, de cual, tiene este problema, no, mira, vete tú a hablar con él, que se arregla. Esa es la policía local que nos ha solucionado los problemas. Bueno, y también ha generado y sigue generando polémica, en este caso, la disputa dialéctica que han tenido pues 2 hombres de la cultura, en este caso Fernando Gómez Aguilera, el director de actividades fundacionales de la Fundación César Manrique, con el escritor y también crítico de arte, catedrático de arte, biógrafo de César Manrique, Fernando Castro Borrego. Hay que decir que Fernando Gómez Aguilera, que lo veíamos ahora en imágenes, pues en una entrevista publicada en el Canarias 7 hace unas semanas, pues de alguna manera ponía en solfa... De alguna manera no, de muy mala manera. De buena manera. En solfa digamos el libro que había realizado el propio Fernando Gómez... Fernando Castro, perdón, dos Fernando. Se llaman Fernando. Fernando Castro, sobre Manrique y una teoría del paisaje, libro que, como bien saben, pues fue retirado de la librería por orden del Cabildo de Lanzarote y hace una semana ha regresado a la estantería. Pero bueno, la polémica, Carlos, está en que ha respondido de manera también dura, en este caso Fernando Castro, a Fernando Gómez Aguilera. No sé si he tenido oportunidad de... Yo no he visto la entrevista de Fernando Gómez Aguilera, a pesar de que fue en mi periódico, y bueno, un poco vergonzoso no haberlo leído, ¿no? Porque... No, Fernando Gómez Aguilera fue en la provincia. No, fue en el Canarias 7, sí. Fernando Gómez Aguilera fue en el Canarias 7. Exacto, la de Fernando Gómez Aguilera fue en tu periódico, pero la de Fernando Castro fue en la provincia. Que fue el sábado. Y la de Fernando Castro sí la he leído porque ustedes aquí en el Lancelot han tenido la posibilidad de sacar un resumen y lo he visto, y como he leído también el pasaje del libro de
pues eso sí, esa postura, la postura de Fernando Castro sí la comparto, y además estoy muy de acuerdo con lo que dice, porque Fernando Castro en ningún momento no acusa de nada, además era amigo suyo personal, y era el único miembro de la Fundación César Manrique, el gabinete científico nombrado por el propio César en vida, a pesar de que luego la Fundación lo aparta. Él explica en ese artículo, explica por qué Entonces, surge ese apartamiento. La teoría que él tiene es que César Manrique siempre ha sido, ha estado al margen de la política, que se ha servido de los políticos para llevar a cabo su obra y su proyecto creativo, y que en ningún momento, como mantiene López Aguilera o Gómez Aguilera y la Fundación actualmente, en ningún momento ha sido un activista político, sino que lo único que ha hecho ha sido sacar adelante sus proyectos, y es verdad que ha tenido una actitud de enfrentamiento con la gente, los sectores más desarrollistas, ¿no? Pero eso no quiere decir que tuviera una ideología política determinada, que estuviera ni muchísimo menos vinculada a ningún partido, cosa que, desde luego, por la actitud que mantiene la Fundación César Manrique, la actitud, su política descaradamente a favor de determinadas formaciones políticas, y el papel que se quiere hacer ver que tenía César Manrique vinculado a grupos de izquierdas, pues este señor, que conoce bien a César, lo desmiente y no está de acuerdo. Y sobre poco todo más, ¿no? Y yo creo que eso es también un poco una de las razones que llevaron, pues, a la retirada del libro, a tratar de enturbiar el nombre o manchar el nombre de este historiador, de este catedrático. Cuando es un catedrático que ejerce la libertad de cátedra, que da una opinión sobre un personaje como César Manrique, que él conocía bien y que ha estudiado, y que es de las personas o de los estudiosos que más datos tienen, porque lo ha publicado a través de obras y de su estudio concienzudo, y desde luego desmiente ese papel que la Fundación le quiere dar al César Manrique político, al César Manrique de izquierdas, al César Manrique vinculado a un partido de izquierdas, que es lo que hace la Fundación César Manrique, arrimarse cada día más al Partido Socialista, a Podemos y a los grupos de izquierdas, un poco para poder justificar que César Manrique era de izquierdas. Sí, porque sobre todo lo que yo veo en ese artículo, aparte de tratar de defenderse de las acusaciones, insinuaciones y sospechas que transmite Fernando Gómez Aguilera sobre por qué, de alguna manera, Fernando Castro ha sacado ahora a relucir la no ideología de César Manrique, un poco diciendo que es un hombre que ha estado siempre vinculado a instituciones, que un poco que vive de las instituciones, que ha sido ordenado casi a escribir esto porque le interesaba políticamente al anterior presidente del Cabildo. En definitiva, un poco tratando, como dice Carlos, de desprestigiar a Fernando Castro y no entrar, porque ahí es donde le plantea el reto, en este caso Fernando Castro a Gómez Aguilera, realmente a lo profundo, porque cada uno puede decir lo que quiera y pueden tener razones cada uno para defender, pero lo que es evidente, y eso lo parece, es que la Fundación César Manrique se ha puesto un manto de izquierda sobre su política. Y eso no es ni bueno ni malo, pero yo creo que reconocerlo es evidente. Bueno, pues si es una fundación cultural y defiende el legado de un artista, cuando ese artista nunca tuvo vinculaciones políticas, pues digamos que es, de alguna manera, pero bueno, pero una fundación privada. Malear. Pero es una fundación privada y ellos podrán hacerlo, sus dirigentes, lo que quieran. Este señor lo que está haciendo es precisamente poner el énfasis en eso, ¿no? Es decir, una institución cultural con un legado de un artista que era totalmente apolítico, que no tenía ninguna vinculación con ningún partido, y sin embargo los señores que han heredado ese legado están totalmente escorados a un partido en concreto o a dos partidos en concreto, que son el Partido Socialista y Podemos. Y eso es una prueba evidente, porque cualquier ciudadano normal de la calle lo puede constatar y lo puede ver. Y lo pone de manifiesto en la celebración del centenario del nacimiento de Manrique. Él dice, Fernando Gómez Aguilera se deleita, lo estoy leyendo de Lancelot, que fue el resumen que hicimos de ese artículo, se deleita pensando que yo he recibido instrucciones como las que él transmite a sus colaboradores. Mi libro es el resultado de arduos trabajos de documentación. Y dice bien claro, mi posición como funcionario del Estado me ha brindado esa independencia intelectual. He mantenido mi libertad de cátedra en las aulas y fuera de ellas. De alguna manera intenta un poco defender de ese ataque.
en una discusión que puede ver el símil entre una discusión del maestro del pueblo y el nuevo rico. El ignorante, que ha tenido acceso a un posicionamiento porque le ha venido en suerte ocupar una posición, en este caso por el dinero, y quien se ha formado y tiene una formación hecha. A mí me parece tremendamente desproporcionado que una persona que no conoció a César Manrique personalmente, que no tiene formación específica de arte, se enfrente de las malas maneras que lo hace Fernando Gómez Aguilera en esa entrevista de 3 o 4 páginas, escrita digo por él, no es que fuera escrita después por el periodista, se ve que es la clásica entrevista que se le mandan las preguntas y pone lo que quiere, frente a todo un catedrático de historia del arte con máster perfectamente diferenciado en esa actividad, conocedor personal, amigo personal de César Manrique. Poner una balanza que alguien que desconoce esa realidad, pero está interesado en defenderla porque es parte interesada, frente a alguien, un intelectual, que estudia la obra de alguien y la quiere exponer con todos los riesgos que eso conlleva. Y para mí ese es Fernando Castro. Yo he leído el libro de Fernando Castro, lo he leído en 2 o 3 días, y me ha dado una visión distinta del César. ¿Cómo te explica él que César llegaba a los jameos del agua y qué es lo que veía? ¿Y qué es lo que él cree que tiene que ver? ¿Y por qué una piedra está allí y lo otro está en el otro lado? A mí me parece una visión encantadora para cualquiera que entra en los centros. Es que yo creo que deberías ir a los centros con el libro en la mano. Es verdad que después tiene 2 capítulos en el que desmonta la parafernalia que se venía armando en la Fundación durante estos 25 años. Que hace actos que son preciosos. Es verdad, la Fundación hace actos que son preciosos, que tienen calidad, pero eso no significa que lo que están vendiendo sea cierto. Y no es cierto porque no se ajustan a la verdad. Yo no he visto a ningún comunista en los años 80 con un Jaguar. No he visto a ningún comunista en los años 80 pasearse y defendiendo sus relaciones con los altas jerarcas del régimen pasado. No he visto a ningún comunista de finales de los años 70 que se jactara de mantener una relación, aunque fuera beneficiosa para él, con el poder establecido. Eso es así, pero ¿quiere decir eso que César no tuviera una trascendencia en Lanzarote? Por supuesto que no, la ha tenido y es objetiva y nosotros estamos encantados de que sea de Lanzarote. Ahora bien, dentro de 50 años ellos pueden inventarse lo que quieran, pero es que hoy estamos vivos todavía los que conocemos, o la gran mayoría de los que conocimos a César, sabemos cómo se hizo y quiénes le ayudaron y cómo lo ayudaron y la trascendencia que ha tenido, pero reducir Lanzarote a un César inventado, es que es un César inventado lo que están queriendo hacer. Mira, es más bonito hacer que César sea este mito, en lugar de realmente lo que fue. No, porque de esa manera, es que de esa manera se les cae todo el armazón de la ideología que ellos tienen. Ellos se han escorado a un partido que es el partido, y además, desde luego, de forma muy falaz, porque dicen que César siempre era un contrapoder. La Fundación César Manrique dice que es el contrapoder, y resulta que está vinculada al poder del Partido Socialista. Bueno, ahí lo dice precisamente en el artículo, hay una parte muy importante, Paqui, precisamente de ese artículo, que es casi ya la parte final, donde viene a decir que la Fundación disfraza el poder de contrapoder, es decir, claro, viene a decir que efectivamente es un poder fáctico hoy en la isla de Lanzarote, claro posiblemente el más importante ahora mismo. Claro que es, y tiene influencia directa sobre Dolores Corujo, pero hemos visto cómo todos los gerifaltes del Partido Socialista, del Gobierno de Canarias, del Cabildo de Lanzarote y del Gobierno de Madrid han desfilado por la Fundación César Manrique y no ha ido a ver a otras instituciones. O sea, a Pedro Sánchez no le vimos pasar por el Cabildo de Lanzarote, ni le vimos pasar por ninguna institución pública de la isla, ni privada, salvo la Fundación César Manrique. Luego es una pleitesía mutua, además, porque es mutuo, es tanto de la Fundación César Manrique al Partido Socialista como del Partido Socialista a la Fundación César Manrique. Y la única manera de mantener eso en pie es diciendo que César Manrique era socialista. Bueno, vamos, ya tendremos tiempo, porque lo que sí es evidente es que aquí hay un interés legítimo, pero un interés de tratar de resaltar de manera clara, yo no voy a decir que absoluta, pero bastante, el lado activista que sí tuvo, sobre todo en los últimos años, César Manrique, con el valor artístico
de César como tal. Es decir, César, yo siempre lo he echado de menos, y antes de surgir esta discusión, yo siempre decía, ¿por qué no se valoraba más el César artista? Porque Claro. César artista como pintor, que la gente cree que César el pintor era de los 10 mejores pintores del arte abstracto moderno de España. Paqui, nos tenemos que ir. Muy bien. Pues muchas gracias. Pues nada, hasta luego. Bueno, pues ahora entra, en este caso, el que fuera presidente del Cabildo, hoy está en la oposición, el portavoz de Coalición Canaria, Pedro Sanginés. Bueno, pues ya está aquí el portavoz de Coalición Canaria en la oposición, Pedro Sanginés, en el Cabildo de Lanzarote. Buenas tardes, don Pedro, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Don Pedro, rápidamente, porque tenemos poco tiempo. Usted hoy daba una rueda de prensa, sobre todo centrada en la noticia de que parece ya confirmado que va a haber una, según el gobierno de Canarias, una reorientación de los fondos del FEDECAN, reprogramación, también le llaman, para toda Canarias, y se va a quitar este año, para el 2020, creo que son en torno a los 100 millones de pesetas que estaban distribuidos para Cabildo y Ayuntamiento. ¿No exagera usted cuando anuncia en su rueda de prensa que se van a ver afectados pues, prácticamente todos los proyectos? Ellos dicen que todavía ni se sabe qué proyectos van a verse o no afectados. Bueno, no lo sabemos. Lo que sabemos es que un recorte de 100 millones de euros de 160 no es una reprogramación, es un recorte. Sabemos los proyectos que está previsto financiar con ese Fondo de Desarrollo de Canarias, que fue consensuado por la FECAN y la FECAI. Costó bastante que se aplicara un criterio prácticamente el de la triple paridad, que prima a las islas periféricas, entre ellas Lanzarote por razones obvias, con casi 20 millones de euros anuales para múltiples proyectos, y no sabemos en qué medida va a afectar, eso es cierto. Lo que sí sabemos es que han anunciado que en lugar de repartir 160, 20 de los cuales eran para Lanzarote, ahora serán, en el segundo año, pues creo recordar que unos 80 o algo así, un recorte superior al 60%. No sabemos en qué medida va a afectar ese 60% de menores recursos del FEDECAN para las islas, porque se los queda al gobierno para atender sus compromisos electorales, en lugar de exigir a Madrid la deuda que tiene con Canarias. Se vería recortada la partida de Lanzarote. Por extrapolación pudiéramos pensar que en un 60% de esos 20 millones de euros. Lo que sí sabemos son todas las líneas estratégicas, y hoy hemos dado una batería de ejemplos de qué proyectos está previsto financiar con carácter plurianual con cargo a ese FEDECAN. Ahora le preguntaré los proyectos y después debo pasar a mis compañeros, pero hoy tuve la oportunidad, la coincidencia de estar en una entrevista que en la cadena SER realizaban, en este caso a la consejera de Hacienda del Cabildo, Isabel Martín Tenorio, y ella decía que en este caso los dineros no se van a perder porque son dineros que no son capaces, o el propio Cabildo, de ejecutar, porque ya dice que del año 2019 quedan muchas obras pendientes y mucho dinero sin poder invertir de ese dinero que estaba. ¿Eso es cierto? Sí, hay retraso. Bien, de acuerdo. En lo que estaremos entonces de acuerdo es en algo que también han dicho, en que se van a cambiar los criterios desde el punto de vista de la flexibilización, de cómo justificarlos, de cómo gastarlos, de la temporalidad. Pero esa es una cuestión. Y otra cuestión distinta es que utilizando como pretexto el gobierno y asumido de manera sumisa por los gobernantes en la isla de Lanzarote, se utilice esa lentitud en la ejecución para justificar que se pierdan los fondos para la isla de Lanzarote. Porque los fondos son los que son, y si se lo queda el gobierno, pues no llegan a la isla de Lanzarote, que se flexibilicen los plazos. En eso estábamos, cuando todos los cabildos, porque todos hemos tenido problemas de ejecución de esos 20 millones de euros, pero que no nos cuenten milongas y nos digan exactamente qué se pretende, en qué términos se pretende recortar los recursos que van a venir a las islas. Y eso no es lo más grave, o no es lo único grave. Lo grave, también lo explicamos en la rueda de prensa, es que todos esos proyectos que ya están lanzados, que estaba prevista su financiación con el FEDECAN, si todos o alguno de ellos se cae total o parcialmente, el Cabildo los va a tener que financiar con recursos propios. Y eso va a impedir, salvo que nos vayamos a créditos importantes y a nuevos endeudamientos cuando está totalmente saneado, que el Cabildo pueda asumir el compromiso que adquirió con los 7 ayuntamientos de la isla de dotar cada año los planes insulares de cooperación municipal
a cambio de que el Cabildo manejase los fondos del FEDECAN, el compromiso fue, y se ha cumplido, salvo con Arrecife por negligencia de ellos, que el Cabildo transfería, primero invertía de manera directa, y en los últimos años fue vía subvención, a los ayuntamientos, tanto como el triple de lo que les habría correspondido de esos fondos del FEDECAN. No sé si me explico. El Cabildo les dice, los fondos del FEDECAN los maneja el Cabildo, y a cambio de esto, de fondos propios, destinamos a planes de cooperación, que llevamos ya 7, unas partidas similar al triple de lo que a ustedes les habría correspondido de esos fondos del FEDECAN. 3 veces más de lo Y que ahí hay correspondía. cientos y cientos de proyectos, hay una media de entre 40 y 60 proyectos anuales, pequeños, medianos y grandes, en toda la geografía insular y para todos los ayuntamientos. Si el Cabildo no dispone de esos fondos del FEDECAN, tendrá que coger sus recursos propios para esto y, desde luego, desvestir los planes insulares de cooperación municipal, ¿no? Manolo. Uno de los grandes problemas que tiene la administración de Lanzarote y fundamentalmente el Cabildo es su incapacidad para ejecutar los recursos disponibles, porque yo puedo entender que en un momento determinado hagamos un presupuesto, creíamos que íbamos a tener 20 millones de euros y al final solamente tenemos 5, no podemos ejecutar por falta de liquidez. Pero es que parece que sobra dinero. Y en lugar de buscar una respuesta a eso, porque se podrá tener una respuesta, porque si no somos capaces de forma continuada de no invertir lo que programamos, nos vamos a quedar atrás. ¿No parece más lógico que se busque un compromiso con el gobierno de Canarias para, si no hay capacidad administrativa o en la oficina técnica o de capacidad para sacar adelante esas inversiones, se haga con apoyo del propio gobierno de Canarias? O sea, garantizar que se invierte eso. Pues sí, hay una cosa que es cierta, que la sufrí yo y la estará sufriendo el actual gobierno, y es que hay escasez de personal en la oficina técnica y en distintos departamentos de la institución que son los que provocan esa incapacidad a la que usted se refiere y que es cierta, y no puedo estar más de acuerdo, que habría que buscar soluciones a esa incapacidad, esté interna, externa, flexibilidad en las normas estatales que han impedido también la contratación de nuevo personal, etcétera, etcétera, pero no. Como usted no se los gasta, ahora se los queda al gobierno, que tenemos que cumplir nuestros compromisos electorales. Vuelvo a insistir. Todo esto obedece la subida de impuestos, y lo que ya me parece un disparate, que hoy también lo dijimos en la rueda, que estoy convencido que no lo van a permitir los alcaldes de los casi 90 ayuntamientos de Canarias, ni espero que tampoco los cabildos. Y es que el IJIC, que se reparte en un 58% para ayuntamientos y cabildos y 42% para el gobierno, que es la principal fuente de financiación de las corporaciones locales, y llevamos años aspirando a que aumente este porcentaje al 70-30, lo que han planteado es que se invierta y que sea el gobierno el que se quede con el 58% y los cabildos y ayuntamientos con el 42%. O sea, un recorte del 16% en el IJIC. Eso sería un sablazo tan tremebundo para las corporaciones locales que yo estoy seguro que se van a dar de bruces con la FECAM y con la FECAI, y todo, insisto, por la actitud sumisa de este presidente, Ángel Víctor Torres, con el gobierno central, que tiene unas deudas superiores a los 1.000 millones de euros con Canarias, pero le resulta más fácil atacar al bolsillo de los ciudadanos vía impuestos o a los recursos de las islas periféricas vía FEDECAN o de todos vía el IJIC. No puede ser. Carlos. Pues sí, es lo que le iba a preguntar, si lo del FEDECAN no se puede parar en la Federación de Municipios, porque los municipios van a recibir, porque la única forma que tienen los municipios de sacar adelante proyectos de esta envergadura es o a través de los fondos FEDECAN o a través, como decía usted, de los planes de cooperación. ¿Cómo va a construir una piscina olímpica un ayuntamiento si no es a través de este tipo de fondos? Y son recursos que no los obtiene de otra manera. Bueno, la piscina es solo uno de los muchos Luego la piscina, pero ejemplos. le puedo Yo sé que decir los un parque ciudadanos eólico. necesitan, ellos han utilizado el pretexto también, y lo han ampliado, Marcos Vergás lo decía el otro día, de que hemos destinado al FEDECAN a aceras y a rotondas. No hay ni una acera, ni una rotonda, siquiera. Hay algo de asfalto, lo menor, pero lo mayor han sido los parques eólicos, se han financiado básicamente con el FEDECAN. Quedan 2 grandes parques eólicos por hacer, un gran parque fotovoltaico, la piscina esa olímpica a la que usted se refiere, que no es solo piscina, es una remodelación de la ciudad deportiva. Está en contratación 5 millones de euros de la red de riego Arrecife-Arrieta, en contratación en estos momentos, íntegramente, Eso es muy importante. con cargo al FEDECAN. Todos los planes, las 100 personas que ustedes ven limpiando, litoral, márgenes de carretera, solares urbanos, las que acaban de anunciar que comienzan ahora en La Graciosa, todo eso va con cargo al FEDECAN. Todos los incentivos a la contratación de desempleados de larga duración, de difícil inserción o con titulación, la conversión en indefinidos, la formación, todos esos proyectos de empleo van con cargo al FEDECAN. Por no hablarle en Arrecife, además de la piscina
olímpica, hay un montón de proyectos. El Parque Urbano de Henao, las Salinas de Henao. En Tías hay un pabellón deportivo también por 1 millón de euros, alumbrado público, solo los centros turísticos, en proyectos de innovación tecnológica, el famoso proyecto Smart Island, que tiene varias plurianualidades, acerca a los 10 millones de euros. Todo esto está previsto con fondos del FNCAN y un montón de pequeños y grandes proyectos, aquí están en la nota de prensa. Yo no digo que se vayan a caer todos, digo que eso es lo que está previsto con el FEDECAN. Si usted le recorta un 60 o un 70%, mucho de esto se va a caer, sin ningún género de duda. Y si no, que nos explique en qué consiste esa supuesta... Pero ustedes no lo van a parar, no van a intentar parar en las federaciones. En la FECAN y en la FECAI, en realidad, como tal, no tiene capacidad para pararlo, tiene capacidad para presionar, para adoptar acuerdos. Es en el Parlamento de Canarias, donde los diputados ya traicionaron a Lanzarote con la ruptura de la triple paridad y la representatividad de la isla en el seno del Parlamento. Esto sería otra traición, pero ya cuantificable, visible. Quiero decir, sabemos a qué está previsto destinar y sabemos lo que corre riesgo. Para modificar los criterios del FEDECAN tendrán que aprobarlo en el Parlamento. Y ahí es donde pedimos a los diputados, todos los diputados de Lanzarote, muy especialmente a los del Partido Popular, ¿por qué decimos esto? Porque el Partido Popular cogobierna en las principales instituciones de esta isla, la que administra el FEDECAN y la que es receptora de gran parte del FEDECAN, Cabildo Lanzarote y Arrecife. ¿Y por qué son ellos quienes coordinan la unidad de planificación de proyectos, desde donde se coordina, para la redundancia, todos estos proyectos, y tienen desde luego que mucho que decir al respecto, ¿no? Bueno, de todas maneras, si es el Parlamento parece que puede salir adelante porque allí el gobierno tiene la mayoría. Bueno, la FECAN es un lobby muy importante. Hay muchos diputados que son cargos locales, ¿no? Que son parlamentarios también, ¿te refieres? Son alcaldes. Efectivamente, son alcaldes y son... Vale. Y no creo que ni los del Partido Socialista estén de acuerdo en muchos de los casos. Bueno, por cierto, cambiando de tema, don Pedro, tengo entendido que ustedes habían solicitado, junto con Podemos, un pleno extraordinario para tratar el tema del contrato de la fiesta de San Ginés. La noticia que nos llega, usted no lo confirmará, es que finalmente no se ha dado, vamos, que no se le ha caído esa posibilidad porque lo ha rechazado la presidenta, la posibilidad de celebrar ese pleno. Bueno, se nos ha requerido subsanar la solicitud aduciendo que existen límites a las comparecencias como si se tratase de un pleno ordinario. Bien, es una interpretación que no vamos a discutir porque se pedían hasta 6 comparecencias, creo recordar, y nos dice que solo cabe una por grupo político y pleno. Esto es para los plenos ordinarios. Yo creo que optaremos finalmente por pedir uno nuevo. También se nos niega la comparecencia de Carlos Espino, porque dice que no entra dentro de los supuestos. Nosotros creemos que entra dentro de los supuestos específicos del reglamento, cuando dice, quiero recordar que en su artículo 110, que tendrán que comparecer los miembros de la corporación que ostenten responsabilidades específicas en la institución. Y resulta que en el asunto que nos trae, que es el convenio del Cabildo y el Ayuntamiento para sufragar las fiestas de San Ginés, Carlos Espino tiene una responsabilidad específica, delegada, tal y como establece el reglamento, por la presidenta en virtud del propio convenio, porque él es el responsable de la coordinación, seguimiento y ejecución del convenio. Pues bien, la presidenta lo niega. Yo creo, por un lado, que más allá de que tenga obligación, que yo creo que la tiene de acuerdo con el reglamento, está la voluntariedad de esta presidenta que de tanta transparencia presume de que comparezca su jefe de gabinete, a quien ella nombró y a quien es tan dada a delegar responsabilidades presidenciales como esta. Probablemente solicitaremos un nuevo pleno porque creo que lo que están es una estrategia de dilación para retrasar este pleno sine die. Mañana nos sentaremos con Podemos para ver si alegamos o sencillamente solicitamos un nuevo pleno tratando de ajustarnos a lo que ellos entienden que dice el reglamento, ¿no? Precisamente ahora que nombra a Carlos Espino y esas situaciones de irregularidad, me viene a la cabeza que la próxima semana van a tener que ir a declarar con respecto precisamente a la imputación de Carlos cuando era consejero de los centros turísticos. Y ahora se da la paradoja de quienes lo denunciaron, que no fueron otros que el Consejo de Administración de los Centros Turísticos, está en manos del Partido Socialista. O sea que la acusación particular, entre comillas, hasta ahora controlada precisamente por quienes son sus principales defensores. ¿No entra eso en contradicción? Y, para no volver después sobre el mismo tema, ¿qué es lo que se está haciendo
por parte de Coalición Canaria para que realmente se exija la devolución del dinero de Customer Travel, que es la principal deudora, una de las principales morosas de los centros turísticos y está vinculada al propio consejero delegado. Parece poco, pero han sido de calado, ¿eh? Dos son las preguntas. ¿No? Las dos preguntas. Vamos a ver, el caso de Carlos Espino a mí me parece un fraude electoral y una traición a aquello que el pueblo no quiso en su día. El pueblo colocó al Partido Socialista en los peores resultados de su historia cuando este señor era su secretario general de la organización, y a la postre este pacto de Loli Corujo y Astrid Pérez le ha colocado de presidenta inspector en la primera institución. Es un pacto, yo creo que funciona muy a gusto, las dos presidentas, donde el principal objetivo y papel de cada uno de los socios de gobierno en las distintas administraciones es no molestar demasiado a la presidenta de esa institución para mantener la suya en la otra. Este es el objetivo y el principal programa de gobierno de este pacto, porque todavía no han presentado ni una sola iniciativa propia ni nueva. A partir de ahí todo es entendible y claro que yo también hago esa reflexión que hace usted. ¿Qué van a hacer los centros turísticos en el caso de Carlos Espino como acusación particular? Si quien le denunció fue Astrid Pérez y ahora la ha colocado en la presidencia y ahora quien preside ese consejo es Loli Corujo, que la acaba de nombrar jefe de su gabinete, pues ciertamente es para estar algo inquietos en ese sentido, pero bueno, esperemos que la Fiscalía y la Justicia haga su trabajo. En cuanto al caso de Customer Travel, nuestro representante en el Consejo ha presentado una iniciativa que espero que se eleve a la consideración del Consejo de Administración de los CAT, que es que el Consejo de Administración primero averigüe si se dan las condiciones para instar el concurso necesario de acreedores y en segundo lugar que se dirija al juzgado mercantil para que se investigue qué se declaró para que esa empresa pudiese entrar en liquidación cuando que tenía tantas deudas y una empresa en deudas no puede entrar en liquidación. Aquí alguien ha falseado cuentas o algo extraño desde luego ha ocurrido y no sabemos quién le ha asesorado, tal vez su asesoría de referencia. Eso es lo que tiene que hacer el Consejo de Administración a partir de ahora. Y si no lo hace el Consejo de Administración, lo hará Samuel Martín directamente en los juzgados. Nosotros con toda probabilidad elevaremos también una iniciativa al Pleno, a este próximo Pleno de la institución, instando al Consejo de Administración a adoptar estos acuerdos que ya ha presentado nuestro representante en el Consejo, e insisto, si no lo hace el Consejo, lo hará Coalición Canaria directamente en los tribunales, porque estamos legitimados para hacerlo como vocales de ese Consejo, ¿no? Pero el artículo número 7 del contrato mercantil por el que se contrata al consejero delegado dice que se considerará incompatible el hecho de que tenga algún tipo de interés en la empresa. No se puede considerar interés que su pareja tenga una deuda que usted tiene que reclamar. Pues muy buena pregunta. Desde luego, el sentido común nos indica que sí, no sé hasta qué punto es un impedimento legal, desde luego que ético, moral y estético lo es realmente impresentable. Nosotros dijimos desde el minuto uno que él no está legitimado, la propia presidenta lo ha admitido cuando ha dicho que será ella quien emprenda las acciones y no él, precisamente por estas circunstancias. Oye, pues si no puede ser él, ¿por qué le pone usted al frente? Por cierto, que nosotros ahora a Juan Félix, desde que fue nombrado consejero delegado de los centros turísticos, le hemos intentado por activo o por pasivo entrevistar, dice que todavía no, que va a esperar. Cuando quiera, don Juan Félix, aquí puede usted... Hablando de los centros turísticos, un tema que nos tiene muy preocupados son esos supuestos 4 directivos eventuales, dice la presidenta. No como en la etapa de Coalición Canaria, que no es con oferta pública de empleo, mérito y capacidad, porque se van con ella. Si ellos hacen esto así, nosotros no quepa duda que denunciaremos esto en función pública, porque sería tanto como defraudar la ley, en la medida en que la ley establece un número máximo de cargos eventuales en la administración pública. Y usted no puede utilizar una empresa pública como subterfugio para aumentar el número de cargos eventuales de una institución, nada menos que el número de 4, y a dedo, y con la complicidad del comité de empresa, a quien se le prometió, por cierto, que se les iba a pagar, lo que luego los tribunales dijeron que no se les puede pagar. Hemos vuelto a las antiguas formas de hacer política durante tantas décadas del Partido Socialista y del PIL y viceversa, donde las administraciones no se molestan y entre las áreas tampoco. ¿Pero se han nombrado ya los 4...? No se han nombrado, pero ella ha anunciado públicamente que van a ser 4 cargos eventuales, que no se preocupen, que se van con el gobierno. Oiga, pero usted no sabe, Función Pública lo sabrá, que existen unos límites máximos que usted ya ha agotado en el Cabildo para el nombramiento de cargos eventuales. Todavía el gerente, el
director gerente, tiene un pase, pero 4 cargos directivos y eventuales. Nosotros muchos ¿Ustedes no nombraron, que sería un fraude de ley. ¿Ustedes no nombraron a ningún cargo eventual? Nosotros solo hicimos un contrato de alta dirección al máximo responsable, que además en esta ocasión reunía la doble condición de consejero delegado de la entidad y director gerente. Carlos. Volviendo al tema de Carlos Espino. Que en su día accedió con una oferta pública de empleo. De la denuncia de Carlos Espino al frente de los centros turísticos sobre el tema de la cocina, ¿a ustedes no les escama, no les parece extrañísimo que un caso que fue denunciado en el año 2011 haya estado parado durante tantísimo tiempo, donde la Fiscalía no tenga informes, donde no se haya acabado el procedimiento, donde han pasado, vuelvo a repetir, desde el año 2011, cuando ha habido casos del año 2011 que están ya juzgados o recurridos incluso en el Tribunal Supremo? ¿A ustedes no les mosquea todo esto? ¿No ven una especie de parálisis demasiado exagerada o demasiado descarada en este asunto? ¿No han pedido ustedes, no tienen ninguna forma ustedes de pedir que se acelere el caso? Y no solo eso, sino que incluso ¿dónde está la Fiscalía? Porque aquí solo hay una acusación particular. ¿Dónde está el informe de la Fiscalía? ¿Qué ha hecho la Fiscalía en este caso? ¿Ha hecho alguna pregunta? ¿Ha ido a las declaraciones? Lo digo porque es que la pregunta está en la calle. O sea, hay mucha gente que no le cabe en la cabeza cómo un asunto así, de esta envergadura, donde lo que está en juego es una denuncia muy grave contra un responsable público de una empresa como los Centros de Arte, Cultura y Turismo, pues llevemos esperando alegremente que pasen los años, que pase el tiempo y esto no se resuelve. Bueno, es que especular sobre... Pero no es especular, es que han pasado los años y pasan los años y siguen pasando y este caso sigue igual. Bueno, como les decía, especular yo sobre las razones que han motivado el retraso desde la perspectiva de la magistratura o la fiscalía es muy complicado. Pero efectivamente, como usted dice, no es objeto de análisis si ha pasado o no mucho tiempo. Ha pasado cerca de una década. Esto es realmente muy mosqueante. Es verdad que ha habido cambios de jueces, pero también que ha habido una estrategia dilatoria, aunque lo han negado, de la defensa de Carlos Espino permanente, en relación con este caso en el que yo no tengo dudas, porque lo investigué a fondo, que se pagaron sobrecostes importantísimos, no en una, en decenas de facturas. Ya están los peritajes. Yo quiero creer que si la justicia asiste, la Fiscalía terminará necesariamente formulando un escrito de acusación, pero doctores tiene la Iglesia y hay que esperar y respetar los procesos judiciales. Cuando el Consejo lo denunció, cuando Astrid, que presidía el Consejo, lo denunció, lo hizo porque estaba convencida de que ahí había clarísimos indicios de malversación. ¿Y qué opinión le merece que haya sido la denunciante, una de las denunciantes, Astrid Pérez, y sin embargo ahora estén a partir un piñón? O sea, se les vea tomándose copas por Arrecife, por Lanzarote, se les vea unidísimos superamigos, ¿no? ¿Eh? No me parece ninguna opinión que la política hace estos extraños compañeros de viaje y que la ciudadanía juzgue y opine, ¿no? De todas formas, usted no se da cabezazos en la pared cuando después de haber estado 10 años de presidente y llamársele de todo, ahora se le eche de un pleno porque dicen que usted no respeta no a la presidenta, sino a la figura de la presidenta, cuando era la misma figura suya. Es que a mí eso personalmente es que me sorprende mucho. O sea, la propia presidenta aquí me dijo, oye, mire, que yo soy la presidenta, como si al ser la presidenta, para hacer la pregunta, hubiera que ponerse de rodillas, cuando a usted y a otros les he hecho las preguntas como me ha dado la gana y me las han contestado muchas veces también de la manera que ustedes han querido. ¿No le extraña que precisamente aquellos que están reclamando ahora ese respeto para la presidenta sean precisamente los mismos que la acribillaron usted con todo tipo de...? Bueno, yo tengo, lo digo, esta expresión la tengo demasiado trillada tal vez, que asumir con deportividad el papel que la aritmética democrática No, eso está claro. acordó. Este es un pacto legítimo desde un punto de vista democrático. Una imagen vale más que 1000 palabras, don Manuel, y aunque la presidenta luego hizo un montaje en las redes, montaje bastante patético, la verdad, sobre unas supuestas 18 interrupciones que yo hice en el Pleno, la secuencia corrida de lo que allí ocurrió en un minuto la vio todo el mundo. Y como le dije yo a Marcos Vergás ese mismo día en el garaje del Cabildo, Marcos, con el criterio que aplicó hoy nuestra presidenta, tú no hubieras terminado un solo pleno. No digo Carlos Meca, que me insultaba y decía de lo último, interrumpía 20 veces por pleno. Creo que le expulsé una vez en 4 años.
al propio Marcos Vergás no habría terminado ni uno solo de los plenos. Creo que la actitud despótica de la presidenta a la hora de dirigir el pleno quedó a la vista de todos y muy bien retratada. Y yo abandoné el pleno por respeto al plenario, a los consejeros y a la ciudadanía, pero desde luego creo que no hubo motivos para Pero hubo para algo mi de expulsión. formación profesional, don Pedro, que usted todavía, al estar 10 años en la presidencia, el hecho de que suela corregir mucho a la presidenta, que bueno, pues a lo mejor comete errores porque lleva poco tiempo. Bien, pero yo no lo hice ni con faltas de respeto, ni fueron reiteradas las interrupciones. El reglamento está para aplicarlo con equilibrio y con sentido común y con ecuanimidad. Se producen reiteraciones o reiteradas interrupciones y además con malas formas, pues se llama la atención una vez y tiene que volverse a producir esa reiteración para llamarla una segunda vez y advertir entonces que en una tercera se le expulsa. Simplemente le aclaré algo en lo que estaba equivocada, que no me podía en la primera advertir que me expulsaban en la segunda. Que tendría, y solamente esa aclaración fue la segunda. Y después me preguntó que si yo quería mi minuto de gloria y le pedí permiso. Digo, me está preguntando y esa fue la tercera y a la calle, hombre. Bueno, yo creo que... algo exagerado se podría considerar. Pero, don Pedro, vamos a cambiar de tema rápido, nos quedan 5 minutos. El impuesto sobre la gasolina que usted puso en su mandato, el 0,02% por litro, parece que va a desaparecer. El Partido Popular al menos ya lo ha anunciado. Mire, este es un asunto sobre el que para mí lo cómodo sería mirar para otro lado porque se presta mucho al populismo. Yo no. El impuesto al combustible lo aprobó el Partido Socialista, que hoy preside la institución, conmigo. Y la derogación fue votada en contra por el Partido Popular, cuando también gobernaba conmigo. Para que usted se dé cuenta hasta qué punto el estar en el gobierno o en la oposición condiciona o mediatiza estos asuntos tan populistas. Además se derogó con un informe negativo del secretario, que por aquí lo tengo, que viene a decir que se prescindió totalmente del procedimiento y que por lo tanto aquel acuerdo de derogación cuando estábamos en minoría con el Partido Popular, que lo votó también pues Manuel Cabrera, Somos, toda la oposición. ¿Quién hizo esa propuesta? ¿Quién hizo esa propuesta? Hizo Benjamín. Perdomo tiene un informe negativo de secretaría. Y yo sé que este es un debate perdido en la calle, pero hay que hacer pedagogía con esto. El impuesto al combustible estaba establecido hacía 25 años en 1,2 céntimos de euro para la gasolina. Lo que se subió para la gasolina, que es lo que tenemos la mayoría o el mayor número de vehículos que circulan, fue ni siquiera 1 céntimo de euro, 0,008 céntimos de euro. El precio de la gasolina ni subió ni bajó por esto, que tiene 100 céntimos. Solo en la isla de Lanzarote hay gasolineras que tienen hasta 4, 6 o 8 céntimos de diferencia. Dentro de la isla de Lanzarote estamos hablando de menos de 1 céntimo, que sabemos para lo que es. Frente a, de los 100 céntimos, 70 son impuestos. La mitad del Estado, la mitad de la comunidad autónoma. No se saben para qué son. Y lo más grave es que las carreteras hay que mantenerlas. Por esto apenas se recauda 2 millones de euros. Se gasta mucho más cada año. Y los ciudadanos deben saber que las carreteras urbanas se financian con el impuesto al rodaje que se llama que cobran los ayuntamientos. Y la carretera interurbana, que es una competencia transferida, también se le transfirió a los cabildos cómo financiarla, con el único impuesto que tienen los cabildos. Y es el mismo impuesto, el mismo, 2 céntimos de euro, en las 7 islas Canarias. También en aquellas donde la gasolina es más cara que en Lanzarote. Es decir, que el resto de islas tiene ese impuesto. El mismo, idéntico, sin más, Partido Popular, Partido... ¿Y qué significaría si se le quita ahora? Pues que hay que mantener las carreteras, Jorge, ¿verdad que sí? Sí, me imagino. Pues si no se hace con un impuesto que de repercutirse al ciudadano, porque quien lo paga son las gasolineras, y si ahora se quita, quien va a tener 2 millones de euros más son las gasolineras, porque el precio va a seguir igual. O prácticamente igual. ¿Y esos 2 pues, millones? Y si hay que mantenerla, pues se tendrá que detraer de otras partidas, de sanidad, de educación, habrá que pedir un crédito, que también tenga un interés, que eso sí lo pagamos todos, mientras que de otro modo, si se repercutiese, vuelvo a insistir, eso 8 milésimas de euro, si se repercutiese, decía, ¿quién lo pagaría? El que consume carreteras, los rentacar fundamentalmente, que tienen miles y miles de coches, la guagua y todo el que consume. No va a tener ningún impacto más que el populismo, ahora de Jacobo Medina, tengo que decirlo, fui yo quien quitó el impuesto al combustible para abaratar el precio. Fue una promesa electoral, dicen ellos. Bueno, en elecciones se hacen promesas electorales tan absurdas como esta y tan sin sentido, porque sería la única isla de Canarias que no tiene una fuente de financiación
para mantener las carreteras con el dinero que se recauda de un impuesto que va contra el que consume carreteras. Y rehabilitar hay que rehabilitar, y mantener hay que mantener. Y o sale de ahí o saldrá de otras partidas. Del resto de las partidas o dejamos de mantener. Ustedes el otro día dieron una rueda de prensa en relación con las sentencias famosas de las huelgas de los centros turísticos, donde le pidieron al Partido Popular que por favor, que le pidiera a su socio, el Partido Socialista, que no retiren, no desistan del recurso que hay ante el Tribunal Supremo sobre el último pleito que queda. ¿Qué les han contestado el Partido Popular a este respecto? ¿Han formulado ya esa pregunta? Bueno, nosotros pedimos eso antes de la sentencia, creo recordar. La última sentencia deja ya las cosas claras. No tenemos nada que pedirle al Partido Popular ni al Partido Socialista. No, pero dijeron que por favor le pidieran a su socio, al Partido Socialista, que la que está pendiente de fallo en el Tribunal Supremo, que no desistan de ella. Pero lo que está... Lo que ellos desistieron y que los centros recurrió, ya no tiene ninguna virtualidad. Este es un tema muy complejo. Eso que perdimos, pero que recurrimos y ellos decidieron allanarse, era algo que ya estábamos dispuestos incluso antes de la huelga a darle a los sindicatos, porque las últimas sentencias, de alguna forma, vienen perdón, a corregir incluso esto. Es decir, al final aquí de lo que se trata es de que lo que reciban los trabajadores no puede suponer una subida encubierta de los salarios. Eso lo han mandatado una última sentencia y en realidad esta que perdimos no tiene ningún efecto global sobre cómo se ha de calcular el complemento de los trabajadores. Estamos terminando con Pedro Sanginel. Última pregunta, Manolo. Una pregunta más Ellos además de anunciar que recurrirían esto, eso es verdad que no lo acordaron en el Consejo, pero la presidenta anunció que iban a desistir de todos los pleitos que tenían. Finalmente los tribunales se dieron de bruces con los tribunales que les dijeron lo que finalmente les dijeron. Y ni siquiera lo van a recurrir, saben que no tienen nada que hacer. Podemos ver el gobierno como un bloque o podemos verlo como dos bloques de 6 en lugar de como un bloque de 2. Quiero decirle que si realmente ustedes no tienen la suficiente paciencia para esperar 4 años a cambiar esto, podrían utilizar una estrategia de acercamiento para llegar a ciertos acuerdos, por ejemplo, con el Partido Popular o con el Partido Socialista. Parecería más lógico incluso con el Partido Popular. Ha habido acercamientos después de esa gran crisis cuando se cierra el pacto con el Partido Socialista. Están trabajando temas que son coincidentes para que ellos presionen y lo superen dentro incluso de su pacto con el Partido Socialista, ¿o no hay relación de ningún tipo a esos niveles? No, que yo sepa, no hay relaciones en ese sentido, no hay contactos, el pacto acaba de comenzar, nosotros seguimos preguntándonos por su programa de gobierno, el que anunciaron y en el que estaban de acuerdo en un 95%, cosa que nos parece imposible, y ya hice antes una valoración de cómo veo la marcha de gobierno y cuáles son los objetivos de unos y otros, que es mirar para otro lado para no molestar en exceso a la presidenta que sustentan en cada institución para mantener a la suya en la otra. Ciertamente yo los veo muy a gusto y estoy muy preocupado, sí, pero también muy consciente de que no depende de nosotros que afloren diferencias programáticas, que las hay, y algunas van a aflorar de manera inevitable. Lo que no sé si esto será suficiente para que existan diferencias entre ellos que nos permitan pensar en un eventual cambio de gobierno. Creo que ese no es nuestro papel ahora. Nuestro papel y de entrada, porque es verdad que llevamos 10 años, el Cabildo es distinto a los ayuntamientos, donde o bien seguimos gobernando o hace mucho tiempo que no estamos, como el de Arrecife. Nosotros no queremos ir como elefante en cacharrería, estamos simplemente fiscalizando lo que se está destrozando solo por revanchismo político. No es verdad, como dijo aquí el otro día el representante de Podemos, que yo haya reivindicado ningún legado. No estoy reivindicando ningún legado, en ningún momento. Y mire que el 99% de las cosas que sacan son heredadas de la corporación anterior, simplemente las están rematando, como debe ser, y nosotros nos alegramos de eso, porque se han encontrado un cabildo con las arcas llenas y de proyectos. Ahora bien, cuando vemos que se producen destrozos o caprichos, como recuestos de libros, como gastarse ahora 20 y pico mil euros en quitar esos caballos, como destrozar el proyecto Esmaraislas del Islote de la Fermina, etcétera, etcétera, los vamos a seguir denunciando. No estamos en tiempo, acabamos de salir de hacer nuevas propuestas, sino de velar porque las que dejamos en la mesa se ejecuten
y atento a ver qué nos ofrece este nuevo gobierno, que no sea bien destrozar, bien ejecutar, en algunos casos, y eso lo aplaudimos, lo que nosotros dejamos, ¿no? Pues don Pedro, tenemos más preguntas, pero no tenemos más tiempo. Tendrá que ser en la próxima... Pues yo ahora si algo tengo, Jorge... Es tiempo, ¿no? Eso es lo bueno, que se está en la oposición, se trabaja mucho menos, ¿no? Sí, claro, se trabaja menos y sobre todo se tiene menos Presión. responsabilidad directa y presión sobre los asuntos, pero yo creo que viene bien. La gente dice que le ve a usted no hay más, mal que más por bien no descansado. venga. No sé si es verdad o mentira, pero... Es necesariamente verdad. Don Pedro, muchas gracias. Don Carlos Insa, Muy buenas nos vemos, tardes. Manolo. Hasta el miércoles. Nosotros mañana no es una amenaza, volvemos a la misma hora. Buenas tardes.